Habitualmente en las campañas de Navidad se conocen porque hay mayor contratación de personas, sobre todo en el sector del comercio y de la restauración. Sin embargo, las estadísticas de este año nos indican que van a caer bastante, en realidad un 6,5%, que se distribuye de la siguiente manera. En Las Palmas va a caer un 6,1% y en Tenerife, según la previsión, también caerá un punto por encima de lo que sucede en Gran Canaria, que es un 7,1%. Bueno, pues a la vista de estos números uno se puede pensar, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que vemos es que los restaurantes están llenos. ¿Habrán contratado más gente? ¿No lo habrán hecho? Dicen que la cifra de los contratos que se realizan durante este mes de diciembre y en enero superan los 400.000 y que hay mucha gente que encuentra su primer trabajo en esta fecha. ¿Pero están bien pagados o no están bien pagados? De eso se trata en el podcast de hoy de Nunca es tarde. La situación ahora mismo es de que, por lo visto, en algunos sitios sí se está contratando, en otros no tanto, sino que se está redistribuyendo a la gente. Vamos a hablar en primer lugar, si ustedes me lo permiten, con el presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Ramón Fariña, con el que vamos a hablar y con el que vamos a intentar cotejar algunos de estos números. Señor Fariña, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero es, por ejemplo, ¿usted conoce que se haya hecho más contrataciones en el sector de la restauración y el ocio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, ahora mismo obviamente es una época de mayor contratación en la que efectivamente sí estamos contratando a más personal. El problema que tenemos es que no hay personal suficiente para las necesidades que tenemos. Por lo tanto, si esa contratación es menor, no es por falta de querer contratar, sino por falta de personal para poder contratarlo. ¿Y se paga más en este tiempo, en estos días digamos, de asueto para todo el mundo, pero en el que van buscando también mucha más gente la restauración y el ocio? ¿Se paga más a los que se contratan? Bueno, se paga como mínimo el convenio colectivo, que sabéis que se ha firmado hace muy poco, y además luego pues cada empresario, cada restaurante, cada local puede tener un acuerdo privado con cada uno de sus empleados. Hay de todo, obviamente, hay quien paga el convenio, hay quien paga por encima del convenio y a eso hay que sumarle las propinas, que obviamente también es una cantidad importante. Ujú. Y señor Feñas, ¿qué se está contratando fundamentalmente? ¿Camareros que atiendan en las mesas, cocineros que hagan su trabajo en las cocinas, chef de por medio? ¿Qué es lo que más se está contratando? Normalmente en estas fechas el mayor problema está en el salón y también en ayudantes para la cocina. Los chefs normalmente son los mismos que hay durante todo el año en el restaurante, lo que necesitan es más capacidad de producción, por lo tanto necesitan más ayuda a su alrededor, exactamente igual que en los salones. Necesitamos camareros y ayudantes de camarero que son los que al final hacen que se pueda atender a más gente en menos tiempo, ¿no? Y Ujú. eso es lo que estamos buscando. Y señor Fariña, por ejemplo, ¿usted nota que hay más contrataciones en otros sectores, como puede ser el textil o el de comercio, que en la restauración? Eso por un lado. Y luego, en el sector de la restauración, usted me decía hace un momento que no encuentran personal, porque tienen que tener una titulación específica. Vamos a ver, desconozco exactamente cuál es el perfil y cuál es la contratación que está haciendo el comercio. Entiendo que también es una época de mayores ventas y una época en la que contratan a más gente. Respecto al perfil que nosotros necesitamos, bueno, pues necesitamos un perfil de gente que conozca la hostelería, obviamente, y que sepa trabajar, porque es un periodo corto en el que no da tiempo a formar al personal, sino que tiene que ser personal que ya venga formado. Ujú. Deduzco también que también usuarios de este tipo de servicios, los que vamos a los lugares de ocio y restauración, ¿somos más exigentes o no, don Ramón? Yo creo que todos somos más exigentes cada día en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Al final, la profesionalización de todos los sectores es básica y además el aprendizaje que tenemos como consumidores hace que cada vez nos volvamos más exigentes y eso es algo bueno y bueno también para fomentar la competencia entre todos los que nos dedicamos al servicio al público, ¿no? Con lo cual, sí hay mayor nivel de exigencia,
y sí necesitamos un mayor nivel de profesionalidad cada año mayor. ¿Y de dónde sacan los trabajadores, don Ramón? ¿Lo sacan de las listas del paro, los currículum que presentan en sus locales? ¿De dónde sacan la gente? Bueno, sacamos los trabajadores básicamente de currículums que nos dejan, también del boca a boca de gente que nos dice que necesitan trabajar, de los propios empleados de los restaurantes y, por supuesto, de las listas del paro. Eso es evidente. Muchas gracias, don Ramón, por estas respuestas, que sabemos que estos días son además bastante intensos en cuanto a la relación con el resto de los que conforman esta sociedad. Porque nos vamos a ir a hablar con un empresario. Él es Carlos Quintero, tiene algunos restaurantes y estamos hoy, don Carlos, intentando conocer si se han producido. Hay unas cifras oficiales que dicen que hay una caída en el ámbito general, ¿no?, de todos los que se contrataban durante esta fecha. ¿En la restauración también o usted ha tenido que ampliar plantilla? No, vamos a ver, nosotros este año sí ha sido muy bueno y en diciembre en particular se ha tenido que contratar gente extra, aunque hay que decir que ha sido muy complicado porque la verdad no hay personal, como bien decía Ramón hace un momento. ¿Y cómo lo hacen, don Carlos? Supongo, no sé, por el número de mesas que tienen, el número de personas que tienen que ampliar la plantilla y por cuánto tiempo. ¿Esto es hasta finales de enero? Porque luego se empata casi con el carnaval. Bueno, normalmente uno su negocio pues lo va viendo, ¿no? Y va viendo la temporada fuerte. Lo que es la temporada de Navidad empiezan a trabajar en noviembre y si ya después tú tienes el local en cuestión tiene actividades de carnaval, intenta alargarlo hasta después de carnaval, ¿no? O si no, pues por los periodos que te haga falta los extras en este sentido. En este caso, don Carlos, ha habido, porque parece que como si no hubiera un mañana y todo el mundo se gasta las perras como si no hubiera un mañana, ¿ha habido más comidas de empresa de las que había habitualmente? Mira, nosotros tenemos que decir que hemos tenido igual que el 2019, o sea, ni más ni menos, incluso en algún restaurante un poco menos. Pero sí es verdad que ha habido una alegría. El fin de semana pasado solo había que caminar por las calles de Santa Cruz y ver cómo estaba, ¿no? Que estaban todos los establecimientos a reventar. Ujú. ¿Y cómo lo pagan, don Carlos? Le he preguntado antes al señor Fariña de si esto estaba dentro del convenio, los extras también, no sé, ¿se fijan por un convenio las retribuciones de los que quieren trabajar durante estos días? Sí, vamos, nosotros todos lo regulamos por el convenio, de hecho somos los que estamos en la firma, como Ramón habrá comentado antes, y básicamente pues el contrato se da de alta y todo por convenio. Entonces, ¿de dónde pueden salir los números de que dicen que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay un 7,1% menos de contrataciones? ¿Será en el del comercio en general, no en el de la restauración? Hombre, si estás globalizando lo que es el tema del comercio, tiendas y demás, con restaurantes, pues posiblemente será de lo que son las tiendas. Ujú. Dado que nosotros, pues este año no ha sido malo, o sea, nosotros estamos en números del 2019 y las navidades están siendo muy buenas. Ujú. Permítame entonces la pregunta, ¿qué es estar en los números del 19? ¿Cuánta gente ha contratado durante estos días, don Carlos? Si me preguntas exactamente, Pepe, no te puedo decir, porque esos números exactos no los llevo yo. Pero sí te puedo decir que en personas en sí son las mismas. No sé la cantidad exacta, tendría que mirar establecimiento por establecimiento, pero las cuentas son las mismas que el 2019. Y en este momento están llenos, quiero decir, ¿hay posibilidades de hacer todavía una comida multitudinaria en algún sitio? Sí, vamos a ver, depende de los días. Es verdad que los viernes y sábados son días muy complicados, pero entre semana en principio no hay ningún problema. Ujú. Muchas gracias, don Carlos, porque nos vamos a quedar hablando con un administrador de una empresa de restauración y ocio en la provincia de Gran Canaria, porque lo fundamental es cotejar los datos entre un sitio y otro. Aquí solo iban a caer, según la previsión de la que estamos manejando, un 6,1% del número de contratación. Le voy a preguntar a Fermín Sánchez, que es el administrador de una empresa de restauración aquí en la provincia de Gran Canaria, si para ellos, ¿qué significa esto? Si van a caer solo un 6,1%, ¿qué significa? Buenas tardes, Fermín. Hola, buenas tardes. Bueno, en la contratación es cierto que está habiendo un problema de contratación, no solo a nivel de la provincia de Las Palmas, sino a nivel nacional y no solo en nuestro sector, sino en muchos otros sectores.
pero bueno, comparamos con 2021, comparamos con 2019, comparando con 2021 sí hemos contratado más personal porque este año no está habiendo restricciones de COVID en ningún sentido, ni restricciones de aforo, ni restricciones de horario. Con el 2019 estamos casi alcanzando los mismos números que en ese año. Pero Fermín, ¿eso qué significa? Estamos saliendo porque dicen que hay un efecto como si no hubiera un mañana, ¿no? De mucha gente que quiere salir a celebrar la comida de empresas. Creo que el fin de semana pasado fue un fin de semana que estuvo lleno prácticamente en todo sitio. ¿Eso se nota también? ¿Han tenido ustedes que hacer más contrataciones? Bueno, hay que tener en cuenta que es el primer año no COVID. La gente tiene ganas de divertirse, la gente pues, con las restricciones no ha gastado el dinero que normalmente suele dedicar a este tipo de ocio, y este año es cierto que con respecto al 2021 pues sí se está notando de que los restaurantes, los bares, las cafeterías están llenando los aforos, incluso diciendo de que no hay más reservas a otras peticiones. Pero la contratación, sí, hemos subido una contratación al ritmo de un 5, un 6% con respecto a 2021, pero estamos en los niveles prácticamente de 2019. ¿Eso qué significa? Porque a todos nos ha subido también el coste de la vida, ¿no? Fermín, ha subido la electricidad, han subido las materias primas. Para un sitio de restauración como los que usted administra, ¿también se notan ese incremento y eso lo traduce en la factura? Pues sí, yo creo que el coste de materia prima ha subido alrededor de un 26% este año. No hemos podido repercutir ese porcentaje en el precio final porque sería inviable para nuestros clientes. Si a eso le sumamos los costes energéticos, coste de mano de obra, etcétera, etcétera, pues los márgenes están siendo muy reducidos. En algunos casos no, porque no vamos a hablar solo de la época de Navidad, porque es importante para nuestro sector. Hay que hablar más con una vista general de cómo va el año, ¿no? Estamos viviendo el día partido a partido, como dice Simeone, sin pensar en lo que puede pasar mañana, porque con toda la información que llega, con todos los malos augurios, pues parece que va a venir una hecatombe. No queremos ver nuestro negocio desde ese punto de vista. Ten en cuenta que la hostelería ha sido uno de los sectores más perjudicados con la pandemia. Estamos arrastrando esa mochila todavía de esos cierres, de esas restricciones, y cuando estamos sacando un poquitín la cabeza, pues nos ha venido esta inflación tan desmesurada y estamos saliendo pues como podemos, ¿no? Entonces, en ese caso, si le pregunto, ¿usted ha tenido que ampliar plantilla en su restaurante, Fermín? Con respecto al año pasado, sí. Con respecto al 2019, no. ¿Y qué ha hecho entonces? Si no ¿qué ha hecho? ¿Ha reagrupado? ¿Ha cambiado algunas personas de sitio? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, en el caso de mi empresa, pues como tengo negocios en zonas turísticas y en zonas locales, menos en las zonas locales, pues hemos reagrupado personal de las zonas turísticas a la zona de público local, ¿no? Eso, pues de alguna forma, nos ha salvado el tener que contratar y no prescindir de los trabajadores que desempeñan su labor en estos establecimientos. Antes me decía Ramón Fariña que, por ejemplo, el gran problema es que no encuentra profesionales que estén suficientemente preparados, o que en este momento, pues bueno, digamos que solamente una campaña, que no saben lo que van a hacer en carnavales. ¿A usted le pasa lo mismo en esta provincia? Bueno, sí, lo mismo. En el sector de la hostelería están faltando muchos profesionales, cocineros, camareros experimentados, etcétera, etcétera. Pero no es un mal, como decía yo anteriormente, solo de la hostelería, es un mal a nivel general. La construcción, el comercio, el negocio informático, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos porque se publica casi a diario en los medios de comunicación que España está sufriendo esta crisis de empleo, ¿no? Nos llama la atención que con 3 millones de parados, pues que no seamos capaces las empresas de poder contratar personal. ¿Y eso a qué puede ser, Fermín? ¿Qué es por qué esos parados no tienen la suficiente preparación para estar al frente de esos negocios? No, eso es un tema que había que abordarlo con mucho más tiempo, ¿no?
Nosotros podemos dar nuestra opinión, la administración puede dar la suya, los trabajadores tendrán y sindicatos tendrán otra opinión. Es cierto que no hay currículums. Entonces, si no hay currículums, es que no hay muchas ganas de buscar trabajo, ¿no? Pienso yo. Yo creo que con 3 millones de parados, pues tendrían que estar llamando a la puerta constantemente. Eso estoy hablando en nuestro sector a nivel general. Y con esto termino, Fermín. Había mucha gente que su primer contrato laboral, el primero que realizaban en la vida, era precisamente en una campaña como esta. ¿Usted cree que eso sigue manteniéndose o eso ya ha pasado a la historia? Bueno, todavía hay, por ejemplo, los universitarios, los estudiantes que necesitan pues algo de dinero, algo de solvencia en los periodos estivales, de Navidad, de Semana Santa. Pues hay muchos que están repitiendo, ¿no? Ese era un buen foco de contratación, porque necesitan trabajar en esos periodos vacacionales para solventar los gastos de los estudios o para cualquier otro menester que ellos consideren, ¿no? Ese sector se sigue manteniendo, el estudiante que necesita trabajar sigue pidiendo trabajo, pero no es suficiente. Muchas gracias, Fermín, por estas declaraciones. Eso es en lo que todo el mundo incide, que tienen los niveles del 2019, no han aumentado. Por ejemplo, este último empresario que nos hablaba, pues nos decía que él no ha contratado a nadie, lo que ha hecho ha sido reubicar parte de su plantilla. Bueno, vamos a hablar con alguien que sí consiguió un puesto de trabajo justo en Navidad, en las Navidades de 2021, él se llama Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte, Víctor. Comenzaste a trabajar justo en Navidad de 2021 y creo que continúas, ¿no?, trabajando en la misma empresa. Sí, efectivamente. Bueno, comencé como becario en una situación donde al final y al cabo las Navidades pues tiene esa subida de volumen de trabajo ocupacional, y entonces a partir de ahí, a través del esfuerzo, del sacrificio, de no mirar el horario de salir, sino de continuar en el trabajo y dando el 100%, pues bueno, logré hacer con un contrato indefinido y a partir de ahí para arriba. Ahora mismo pues soy director de la agencia aquí en Tenerife con 25 años y recién salido de la universidad. Claro, Víctor, porque hay que decir que tu puesto de trabajo que conseguiste es relacionado con lo que habías estudiado, ¿no? Relaciones laborales, estás en una empresa que precisamente contrata a otras personas, ¿no? Y a ti te ha durado, ¿no? Esa contratación navideña pues ha sido pues duradera, ¿no?, en el tiempo. Sí, efectivamente, fue mi primer trabajo, por así decirlo, y a partir de ahí, bueno, esfuerzo, trabajo, sacrificio, dar el 100% por la empresa que trabajo, tener un objetivo y bueno, el continuar por darle también pues esa facilidad a esa gente que contratamos nosotros. Y entonces, David, usted, por ejemplo, ¿qué sensación tiene? Porque todo el mundo tiene ahora mismo esa sensación de incertidumbre para el año 2023. ¿Usted cree que va a seguir en esa empresa? Yo pienso que sí, mi nivel de evolución aquí pues ha sido bastante rápido, a diferencia de mis otros compañeros, como yo me compruebo de universidad, pues tengo la gran suerte de poder trabajar en algo que he estudiado, en algo que quiero y a partir de ahí, pues mira, incertidumbre ninguna, al revés, hace poco he tenido nosotros somos una empresa familiar, a pesar de que sea una multinacional, es una empresa muy familiar, donde la relación es mano a mano cada día. Y constantemente me están diciendo que ni me preocupe, que continúe en el trabajo, que continúe en ese nivel de evolución porque van a seguir contando conmigo. Bueno, pues y yo voy a seguir contando con mi personal que tengo aquí. Pues nos alegramos mucho, eso es una verdadera lotería, trabajar en lo que a uno le gusta. Víctor, muchísimas gracias y feliz Navidad. Nada, a ti, a ustedes, muchas gracias. Vamos a saludar a Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando que las Navidades, afortunadamente para muchos, es sinónimo de empezar a trabajar, ¿no? En Canarias estábamos hablando antes, Pepe y un servidor, que las previsiones de este año pues están siendo como contenidas, ¿no? Bueno, yo creo que las previsiones, al menos como lo vemos nosotros, son previsiones positivas, a pesar de que hay ciertos mensajes, ciertas previsiones que en los últimos meses venían diciendo que íbamos a tener una desaceleración de la actividad y por lo tanto un frenazo en la creación de empleo. Yo creo que todos los meses de diciembre, como es tradicional en Canarias, especialmente vinculado al sector servicios, pues va a experimentar un incremento en la contratación, posiblemente mayor contratación temporal
o aparentemente una contratación temporal parecida a los últimos meses de diciembre de años anteriores, pero en cualquier caso un proceso de contratación, que además ya el Banco de España está diciendo que se ha equivocado en las previsiones anteriores y que la inflación pues va disminuyendo, y que no vamos a entrar en una situación de recesión técnica. Por lo tanto, yo animaría a que esos contratos, aunque sean menores en términos comparativos a meses anteriores o incluso en términos antianuales, sí sean contratos pues que confíen en contratos indefinidos o en contratos fijos discontinuos, si lo que tienen es expectativas pues de que una actividad no sea tan continuada en términos estacionales durante todo el año. Gustavo Santana, viceconsejero, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ahora mismo hay mucha gente que encuentra su primer trabajo en un contrato laboral de estas características por un tiempo definido y muy concreto, como puede ser esta campaña de Navidad, Reyes, y que quizás le alargue un poquillo más con aquello del carnaval, que en las dos provincias se celebra en las mismas fechas. Pero ¿es ese el modelo que íbamos buscando? A la vista de lo que hemos oído, las cifras que nos dan oficialmente de que se caía un 6% o un 7% la contratación durante este tiempo en Canarias, ¿nos la debemos de creer? Porque ya hemos oído a algunos empresarios que de lo que se quejan precisamente es de que no encuentran la suficiente mano de obra para trabajar en esos puestos. Esa es quizás la preparación y sobre todo el estar formado para desempeñar esos puestos es quizás nuestra piedra de toque. Pero claro, sobre esto hay mucho que hablar y depende a quién le preguntemos y a quién no para que tengamos la respuesta que queremos. De momento, lo que tenemos es que esto podría servir para bajar las cifras del paro. ¿Se hará así en el próximo periodo?